Los bosques de los brujos me susurran que vuelva. En imágenes. Instauran una fobia al presente. En imágenes. El viento grita historias que vienen desde otras cordilleras. ¿He dejado de soñar con el océano, acaso? En la tierra de nadie encontramos preguntas, poesía, texto, ideas, sueños, confesiones. Preguntas que nos permiten imaginar y construir, dándole nuevo sentido a las cosas que hemos experimentado. Especialmente hoy en día, en esta era de la sobreexposición a las imágenes y sobreexposición a los estímulos sensibles, la luz, por ejemplo. Pero no solo la luz de la pantalla, no te equivoques. Me refiero también a la luz de la habitación en la que estás en este momento. No estás en ninguna habitación. No te preocupes, me refiero entonces a la habitación del bus o el metro, el vagón del metro, que ilumina la escena que estás experimentando en este momento. Y si no estás ni en una habitación ni en un vagón de un metro, estarás tal vez al aire libre escuchando esto. Sabrás entonces que me refiero a la potente luz del sol. Sobre estos y otros temas conversamos en el capítulo de hoy, donde a través de ciertas experiencias personales y guiado a través de ciertas lecturas que he estado desarrollando en el último tiempo, pude reflexionar y deflexionar un rato sobre los imaginares y el potencial que tienen las imágenes. La palabra imaginares finalmente deriva de la imagen en conjunto con su potencial de imaginar o ser imaginada. Por eso los imaginares van a ser todos aquellos momentos, situaciones, esquemas, estructuras que nos permitan darle un nuevo sentido u observar cuáles son las fracturas, cuáles son los pliegues que se arman en torno a las imágenes que ya vamos construyendo en nuestro día a día. Una lectura de un libro, la performatividad de las imágenes, además de una pequeña conversación con Bifo Berardi que nos permite generar una pregunta sobre lo que significa el meme. Podrás conocer también un poco de mi experiencia consumiendo hongos alucinógenos y cuáles son los imaginares que se desprenden desde esa experiencia tan significativa en mi vida, por cierto. Finalizando además con un pequeño repaso por lo que es la identidad. Este episodio en particular salió bastante más pausado que el anterior. Tal vez no es para que esperen reírse. Nunca me he considerado un comediante y no estoy apuntando hacia allá tampoco. Pero si lo que estás esperando es encontrar una risa ligera o una conversación mucho más trivial, tal vez este capítulo se haga un poco más denso. Así que te recomendaría escucharlo en un momento en el que puedas prestarle atención. También partí haciendo una mención al diseño gráfico. Creo que también es un buen momento para recordar que como persona que estudió diseño gráfico y que hace clases en diseño gráfico, soy docente, sería interesante poder compartir este capítulo con personas que estén en su proceso formativo del diseño o del arte, para ver qué pasa, para ver qué conversaciones pueden salir de ahí. Así que si puedes, recomiéndale este capítulo a alguna de estas personas que tú creas que sea una buena idea recomendarlo.
Y bueno, sin más, te recuerdo que mi Instagram, para que me puedas seguir, estar al tanto sobre los capítulos, qué temáticas se van a estar hablando, para que puedas también tener un poquito más de información y conocerme más. Si quieres, conversamos y podemos profundizar sobre alguno de estos temas. Mi Instagram es @nadiecl. Y puedes encontrar este podcast en Spotify. Al momento de ingresar a la aplicación, te agradecería mucho que le pongas botón seguir, porque eso te va a permitir dejar el podcast como dentro de tu biblioteca. Pero como una persona que utiliza la plataforma Spotify y que además escucha podcast, te puedo decir que apretar el botón de seguir es un beneficio bastante bueno para ambos, para ti y para mí. Para mí, porque por supuesto me va a ayudar en las métricas y porque me va a permitir saber desde dónde me estás escuchando, a qué hora me estás escuchando y tal vez poder acomodar ciertos contenidos para que la conversación sea más fluida y resulte mejor. Y para ti sirve porque como oyente de Spotify te puedo decir, es muy cómodo que aparezca en tu biblioteca de inicio, en tu página de inicio, cuando están los nuevos capítulos disponibles. Así no te vas a perder ninguno de seguro. Quiero también aprovechar de agradecer por el cariño que me han enviado, por las palabras que me han dedicado y todas aquellas personas que me han respondido por Instagram o me han querido proponer algún tema o me han querido simplemente agradecer por la escucha del capítulo anterior. Realmente me llena de alegría saber que esto que hago tan para mí, de alguna forma te puede acompañar. Por ahí recibí un comentario que me gustó bastante, que tenía que ver con el ¿para qué contexto sería apropiado este podcast? Y la respuesta fue muy interesante. Yo creo que este podcast puede servir mucho para alguien que esté desarrollando una actividad creativa. Es decir, alguien que esté pintando, que esté estudiando algo relacionado a las artes manuales, a las artes plásticas. Y creo que esa idea me llena de alegría porque finalmente es un poco lo que me ocurre a mí cuando estoy en el proceso creativo de, por ejemplo, plasmar una idea o improvisar una idea sobre un lienzo cuando estoy pintando, cuando estoy escribiendo, cuando estoy dibujando. Entonces, nada, quiero agradecer por ese cariño recibido, me llena de alegría y espero que también puedan disfrutar este episodio tanto como lo he disfrutado yo. Así que nada, amigues, te dejo cordialmente invitada a disfrutar el siguiente episodio, Tierra de Nadie, número 2, Imaginares. Para comenzar con el capítulo de hoy, debo hacer una mención al episodio anterior y aquel tema que fui desarrollando durante esa hora de monólogo conversada de alguna forma con estas figuras que imagino yo que están escuchando en algún tiempo futuro estas palabras que estoy diciendo en el ahora. Bordes. Ese fue el tema que desarrollé durante el capítulo anterior, que me parecía un tema muy interesante para poder explayarme sobre varias de las cosas que me aquejan y al mismo tiempo me permiten disfrutar gran parte de las actividades que realizo. Algunas de ellas, por supuesto, las que están dedicadas a las imágenes y la construcción de elementos visuales. Como por ejemplo, les comenté que trabajo en consultoría de marcas y eso es un área que he desarrollado que proviene esencialmente del diseño gráfico. El diseño gráfico como una disciplina que está llena de evoluciones, mutaciones, susceptibilidades y por supuesto técnica. Sin embargo, es normalmente muy cuestionada y cuestionable por supuesto en relación a sus distintos modos de ser, y con esto me refiero a cuál es el objetivo del diseño, cuál es el objeto de estudio del diseño. Son preguntas que se le plantean constantemente. Es como si de alguna forma el diseño, por su característica de área de las humanidades, debiese dar respuesta también a aquellas inquietudes que van ocurriendo en la sociedad y en las personas. Entender lo que significa imagen no es tan simple como parece.
aunque todos tenemos más o menos inculcada la idea de que una imagen es un elemento visual al cual podemos recurrir a modo de fotografía, cuadro, incluso podríamos hablar de recuerdos. Sin embargo, siempre me gusta partir por la etimología de las palabras, es decir, qué significa, de dónde vienen. Tras una rápida búsqueda por Google, nos topamos con la definición de imagen en su etimología proveniente del latín imago. Imago, que significa en su origen retrato, copia o imitación. También se apunta a una raíz indoeuropea que tiene que ver con el aim o aim, también mal pronunciado, que significa como apuntar o copiar, es decir, emular hacia un algo. Es interesante pensar que en sus conjugaciones la imagen puede ser imaginada, puede ser imaginable, es decir, tiene un potencial de utilizar un tiempo presente para generar un retrato o una imitación de algo. Podemos imaginar una posibilidad de otra cosa. Desde otras perspectivas, desde donde podemos mirar la palabra imagen, podemos identificar también una raíz más bien filosófica que tiene que ver con la idea de estar observando algo que realmente no es, observar aquello que no es, tomar nota de aquello que no podemos ver realmente, sino que lo que estamos viendo aparentemente es una representación generada por medio de nuestros sentidos de aquello que queremos observar. Y en esa acepción me gusta bastante la idea de que no es necesariamente una observación por medio de lo visual, sino que una imagen sonora, una imagen auditiva, una imagen sensible. No estamos hablando solamente del plano de lo que se ve a través de los ojos. Como bien les hablé en el capítulo anterior, también me apasiona un poco el tema del psicoanálisis, y Jacques Lacan habla sobre, desarrolla toda una teoría psicoanalítica y funda una escuela, de hecho, sobre sus tres principales conceptos, que son el imaginario, lo simbólico y lo real, que durante toda su carrera van transformándose y van mutando incluso en sus interrelaciones. Cosas que ni siquiera yo logro entender porque me parecen tremendamente complejas, pero sin embargo se puede rescatar algo que tal vez puede ser más digerible sobre la imagen. Para Lacan, la base de lo imaginario se desarrolla, al menos en su primer momento, porque después él cambia esta idea, pero en su primer momento se origina lo imaginario en la etapa del espejo, es decir, cuando el ser humano se hace consciente de que posee un cuerpo reflejado en esta imagen especular, es decir, una imagen que está siendo reflejada a través de los rayos de la luz que rebotan en tu retina y que se configura en ti una idea de identificación. Porque finalmente es el ego la construcción imaginaria de una identificación, la construcción imaginaria de algo que debiese estar frente a ti, algo que debiese estar dicho. Hay una cita de Lacan que dice: lo imaginario cobra su falsa realidad, que sin embargo es una realidad verificada a partir del orden definido por el muro del lenguaje, en el lenguaje de las personas. Es por eso que me gustaría pedirte que compartas este episodio con alguna persona que tú creas disfruta del experimentar o construir imágenes. Como bien puede ser alguien que se dedique a la ilustración, o bien alguien que se dedique al arte, a la escultura, al diseño de calzado, a la generación de diseño de interfaces y sitios web. Cuando estudiamos diseño, es habitual encontrarnos con distintas problemáticas en torno a qué es el diseño y cuál es su fin. Y por supuesto que también nos encontramos al debate con un acto visceral y casi natural del ser humano que responde a la necesidad de construir escenarios, construir imágenes y plasmarla a través de distintos medios en esto que entendemos como la realidad o el mundo físico. De esa forma podríamos hablar rápidamente sobre los grabados en piedra, en los distintos registros de pinturas rupestres que existen en las cuevas. Recuerdo muy bien siempre una película documental, si no me equivoco era de un canal de cultura,
En este documental, Werner Herzog relata, muy a su estilo por cierto, sobre las pinturas rupestres que se encuentran en la cueva de Chauvet, en Francia. Y a través de una construcción del relato a través de distintas personalidades que tienen algún cargo de importancia o relevancia en el estudio del proceso histórico que requiere observar estas cuevas, el director nos va construyendo una serie de planteamientos y preguntas en tanto a aquello que conocemos y reconocemos como lo que son las imágenes y la necesidad de imaginar y plasmar las cosas. Para comenzar a profundizar sobre la problemática de las imágenes, es que habitualmente en diseño gráfico comenzamos con la exploración de lo que son las formas geométricas básicas. ¿Cuáles son las formas que construyen todo elemento visual que tenemos a nuestro alrededor? Es muy rápido llegar a la conclusión de que nos componen triángulos, nos componen círculos, nos componen cuadrados. Y también las variaciones más conocidas como el rectángulo, el pentágono, el hexágono, e incluso comenzamos a pensar en 3 dimensiones y nos encontramos con figuras que podríamos denominar como cónicas, figuras que son esféricas y figuras que son cúbicas. Sin embargo, la pregunta que me queda tras la exploración gráfica que se debe propiciar para que una persona que se está formando en diseño tenga de alguna manera una aproximación a cómo se interactúa con estos objetos, cómo se interactúa con el mundo. A través de esta exploración es que me surge la pregunta de cómo es que enseñamos la diferencia entre una figura y fondo sin antes haber pasado por las preguntas de qué es figura y qué es fondo. Figura y fondo es una de las temáticas esenciales, diría yo, en toda construcción de imagen diseñable, porque nos remite a la problemática de definir aquí comienza algo y aquí termina otra cosa. Es por eso que comencé hablando de la reminiscencia del capítulo anterior, el establecer un borde sobre algo. En ese sentido, cuando quiero generar un diseño visual para resolver X situación, debiese también tener la claridad exacta de cuál es esa situación y cuál es esa solución. ¿Hasta dónde llega mi solución? ¿Hasta dónde llega esta problemática? Al diseñar figura y fondo, tenemos que tener en cuenta cuál es el espacio que habitualmente se le llama el espacio vacío que queda entre una figura y un fondo. Tenemos que tener en consideración cuál es ese espacio que se utiliza en contraforma. Es decir, cuando tomo la determinación de dibujar un círculo sobre una hoja, estoy dibujando al mismo tiempo el fondo de ese círculo, porque estoy delimitando a través de un borde que es este lugar donde está este círculo, y es un sitio habitualmente indeterminado, es decir, es un espacio que no conocemos, que no se dibuja hasta que se dibuja. Es por eso que es tan interesante comenzar a encontrar las imágenes y, tal como hizo Werner Herzog, comenzar a observarlas desde otro punto de vista, es decir, el punto de vista de lo que consideramos habitualmente como un espectador. Incluso podemos problematizar más considerando que este espectador se transforma en un espectador que habita otro tiempo, que mira desde otros ángulos, que observa a través de distintas interfaces, como por ejemplo hoy en día la observación de una pintura que está en el museo más importante de Francia, en el Louvre, y que de alguna manera nos invita a imaginar la obra en su totalidad, en su textura, en su materialidad, pero que sin embargo la estamos observando a través de los píxeles de mi teléfono, mi tablet o mi computador. De hecho, me estaba recordando que hace muy poco tiempo me apareció en Instagram, cuando uno está haciendo scroll y excesivamente y mirando stories de otras personas, me encontré con una publicidad de un televisor que se ofrece como
una pantalla con la capacidad de reemplazar a un cuadro de arte, es decir, a una obra de arte, a un cuadro, que tiene una resolución tan nítida, un brillo tan potente, e incluso viene con marcos como predeterminados, para poder personalizarlos según tu decoración. Y por supuesto que llamó mucho mi atención, porque es posible generar una comparativa entre el tener un cuadro colgado en el living de tu casa o en la sala de estar, a la experiencia de tener un televisor que está emulando un cuadro. Y la pregunta, para que lo comprendan bien desde mi punto de vista, no es desde el purismo que tiene que ver con, no, es que no puede haber arte porque es digital, o no se puede comparar porque es algo que no fue hecho a mano. Para mí ese debate no es tan importante, debido a que justamente en el dilema figura y fondo me pregunto, bueno, ¿no será que el televisor también posee un proceso extremadamente complejo de desarrollar y construir? La manufactura de un televisor ha pasado por muchas manos, por mucha tecnología. ¿Cómo es posible que alguien pueda llegar y despreciar tan fácilmente un objeto de tan alta complejidad solo porque no fue hecho a mano? Es decir, ¿dónde están puestos los valores de las cosas que estamos diciendo? El diseño de ese televisor me hizo pensar mucho en el figurifondo, que es uno de los temas también trascendentales del capítulo de hoy. El cielo rojizo tras los edificios, el árbol que lucha contra el concreto, el agujero en la acera, el cristal roto, hecho pedazos cerca del lugar del accidente, el muro limpio al lado del graffiti, o el silencio humano en contraste con el sonido del motor del bus. Todo aquello también es figurifondo. Es decir, no podemos delimitar exclusivamente la experiencia de considerar, estudiar y trabajar sobre ello en el diseño de figurifondo si solamente estamos hablando de elementos gráficos, visuales, hápticos, impresos, por ejemplo. Habitualmente, cuando vemos una fotografía de un atardecer, solemos ver imágenes a contraluz, es decir, estas siluetas negras que empiezan a aparecer y que interrumpen de alguna manera este horizonte perfecto con un cielo despejado. Porque no es perfecto tampoco el horizonte despejado, sino que lo hace perfecto, o en esa búsqueda de la perfección, el generar un contraste con aquellos elementos que aparecen a contraluz, que bien pueden ser una ciudad a lo fondo y sus edificios. Podríamos hablar también de los roqueríos de una playa, o incluso la fotografía de una persona sacudiendo su pelo, generando una sombra en movimiento a través de la cual atraviesan los rayos del sol en el atardecer, y permite así construir una relación emocionante entre la figura y el fondo. Y cuando hablamos de generar una diferenciación desde donde una forma visual comienza a establecer una relación con su entorno, es que también tenemos que considerar cuál es la jerarquía de aquellos elementos visuales. Hay objetos que ocupan más espacio en una imagen, hay elementos que aparecen en una proporción de tamaño mucho más pequeña, pero que sin embargo, más de una vez nos encontramos en repetición. Es decir, una figura pequeña no tiene por qué ser menos importante si cuenta a su favor con el fenómeno de la repetición. Sobre la repetición es que quería continuar con el siguiente bloque, que está relacionado a la construcción y el desarrollo del fenómeno del meme. Y no quiero pretender hacer un análisis demasiado profundo, ni un análisis de un rigor académico desarrollado, sino que simplemente quiero hablar sobre qué ha significado el meme para mí en este tiempo, cómo podemos hablar de la relación de figura y fondo y su relación a las imágenes. Consideremos que hoy en día el meme es un sustrato, un formato para generar distintos tipos de comunicación y comunicar distintos tipos de mensajes a través de distintas formas que están indefinidas. El meme en su definición más básica tiene que ver con ser una unidad que contiene elementos expresivos de la cultura. Es decir, es un contenedor de información, es como una palabra, es como un
elemento que en su formato contiene otras cosas, y esas otras cosas ya vienen predichas, ya vienen predefinidas por aquella persona que las genera y además por aquellas personas que lo reciben. Por eso existe el meme de nicho, existe el meme que tiene ciertos códigos lingüísticos, que responde a ciertos fonemas, que responde a ciertos caracteres tipográficos, que responde a cierto imaginario y que responde a cierto formato que determinados grupos entienden. Es por eso que es tan difícil hablar del meme como algo general, porque el meme en su génesis se origina como imágenes visuales puramente tal. Y hago la acotación de las imágenes visuales porque también se podría hablar de imágenes auditivas. De hecho, cuando hablamos sobre una canción repetitiva o una canción del meme, y se marchó. Dependiendo de la época en la que escuches este capítulo, eso que acabas de escuchar es posiblemente un meme, como también puede ser un buen recuerdo de una buena serie de tu infancia. Y sin embargo es muy difícil de definir dónde está la diferencia, debido a que el meme, en su más pura forma de interrelación con una persona, consiste en recordar ciertos elementos que se le van añadiendo por cada vez que se va compartiendo o por cada vez que se va transformando. Es decir, el meme se va armando como una sumatoria de elementos que son contenidos en este formato. En este caso, el que acabo de citar, un TikTok, un Reel, un YouTube Short. Y de esta forma podemos entender que el meme se transforma en una característica o un parámetro del lenguaje. Y esto es relevante, entonces, a la hora de estudiar cómo se comporta y cómo dialoga la sociedad, cómo hablan las personas. Pienso, por supuesto, en el reciente triunfo del presidente electo Gabriel Boric y tras su desempeño que fue bastante bajo lo esperado durante la primera vuelta de las elecciones, se generó una contrarrespuesta de parte de la población, de parte de las personas organizadas, que simplemente se organizaban a través de imágenes en Instagram y redes sociales. Se genera esta contrarrespuesta a través del meme. Se generan imágenes de Piolín. Se generan imágenes de recoger algunos elementos visuales relevantes de su campaña, como el árbol. El árbol que se transforma en un símbolo de su campaña que permite comunicarse a través de emojis, comunicarse a través de fotografías, comunicarse a través del gesto de subir un árbol. Eso es lo memetizable, porque se hizo unidad de contenido, de cultura e información de esta cultura a través de la repetición. Es por eso que el meme se constituye a sí mismo a través de la repetición. Bifo Berardi, que es un filósofo italiano, su nombre es Franco Berardi, pero se hace llamar Franco Bifo Berardi. Nació en Bolonia en 1949. Es un escritor, filósofo y un activista italiano que se ha dedicado a estudiar los fenómenos de la estética y asimismo ha profundizado en la semiótica. La semiótica, entendámosla como el estudio de los signos. Es desde esta perspectiva que una vez vi una charla sobre Bifo Berardi, donde él hablaba en una conferencia de Argentina sobre el fenómeno del meme. Y era muy entretenido escucharlo hablar con tanta soltura, con tanta holgura. Es decir, no se esforzaba en demostrar su tremenda capacidad de conocimiento intelectual, sino que utilizaba un lenguaje más bien simple, cercano, que era bastante entendible. Para, cualquier persona que no ha estudiado ampliamente su trabajo, me incluyo. Yo solo he leído extractos de sus textos y sus obras, nunca he leído ni siquiera una obra completa. Sin embargo, me gustó mucho lo que decía. En un momento, estos dos chicos que lo están entrevistando de una universidad, le preguntan sobre cuál es su relación a las nuevas formas de construcción de signos a las cuales estamos sujetos hoy en día. A lo que Bifo les responde que
tenemos que ser capaces de memar. Podríamos aquí poner la palabra memetizar. Tenemos que ser capaces de memetizar. El meme es una forma de comunicación en condiciones de aceleración. Cuando la comunicación se acelera, tienes que cortar, sintetizar y, sobre todo, imaginificar el contenido. Es muy interesante cómo aborda el factor del meme como unidad de contenido y además suma un factor que tiene que ver con la aceleración, es decir, el poder decir palabras y poder decir cosas de manera más rápido. No sé si te ha pasado que alguna vez, cuando escribes en WhatsApp, por ejemplo, te encuentras intentando decir algo que es muchas veces más fácil ser dicho a través de un sticker. Debo decir que siento como una especial admiración por la gente que utiliza bien los stickers. Si tú sabes utilizar muy bien los stickers, es muy posible que seas una persona de mi agrado. Debido a que comunicarse bien con stickers es una forma también de construir imágenes, de construir meme, de construir figura y fondo. Porque además, en figura y fondo, y cuando hablé de que no todas las imágenes son necesariamente visuales, también podemos hablar de un ritmo. Si entendemos la figura como el momento en el que aparece bajo el nombre de la persona en WhatsApp, el texto escribiendo con estos 3 puntos suspensivos que te dan a entender que la persona te está escribiendo en ese mismo momento, debiésemos también entender que el fondo de ese momento es todo lo que está ocurriendo alrededor, todo lo que se suspende de tu vida para poder prestar especial atención a ese momento de fijar tu atención en el hecho de que esa persona te estaba escribiendo. Es decir, a la vez que prestas atención a lo que esta persona te está tratando de decir, porque sí, el decir escribiendo, aunque sea contra tu voluntad, se está diciendo algo. Es decir, si eres tú la persona que está escribiendo, a la persona que está en el otro lado de la pantalla, en su celular, y que le aparece que tú estás escribiendo, también está recibiendo un mensaje tuyo, que es el mensaje del decir, estoy redactando un mensaje para ti. Y de esta forma, podemos comprender que el entorno de la otra persona que va a recibir ese momento se suspende. El teléfono solo se enfoca en esperar el mensaje. Si te están hablando, ahora estás atente a eso. ¿Cuál es la figura y cuál es el fondo de esta situación? Por supuesto que el fondo está presente todo el tiempo, el mundo no desaparece, pero tu atención se suspende sobre ella. Por ende, el fenómeno de la aceleración se vuelve absolutamente relevante porque pareciera ser que estamos todos de acuerdo en que no necesitamos perder el tiempo en las redes sociales o que no necesitamos hacer que las personas duden o se dificulte su lectura y comprensión de aquello que les estoy tratando de decir. Cuando digo esto, me refiero esencialmente a que se vuelve extraño pensar que una persona quisiera hablarte en un lenguaje que tú no puedas entender. Sería muy extraño pensar que una persona quiere hacerte dudar sobre si el carácter que escribiste era correcto o incorrecto. Es por eso que cuando escribimos y generamos alguna decoración del texto, estamos también generando una forma de imaginar distinta a la que la persona tal vez está esperando recibir. Por ejemplo, desde las personas que escriben que con una K en vez de escribir QUE, que. No, ¿sabías que tengo hambre? Entonces, si la persona genera algún tipo de decoración o arreglo, tal vez va a decir, no sabías K, a lo mejor tengo hambre. Entonces, se genera una transformación del lenguaje y eso es interesante a la hora de plantearlo desde la aceleración. Esta aceleración como una búsqueda de ser entendidos lo más rápido posible, porque la ansiedad de sostener un teléfono y esperar esa respuesta
que viene justo después del escribiendo, es demasiada. Y enfrentarnos a ese nivel de incontinencia en cuanto a recibir un mensaje es algo que aparentemente estamos todos de acuerdo en que no deberíamos hacer. Por eso se transforma en un problema cuando la gente utiliza este recurso que hoy en día se ve como algo muy negativo, que es el ghosting o el ghosteo. Para la traducción en español sería algo así como el fantasmeo. ¿Por qué se habla de fantasmeo? Porque de alguna manera se corta esa relación entre figura y fondo, porque se transforma todo en figura, no en fondo. Sería lo normal pensar que se transforma en fondo, pero la verdad es que se transforma en figura, porque ¿qué es más importante si no ese mensaje que no me llegó, esa respuesta que no recibí? Si alguna vez te han ghosteado, sabrás de seguro que el no recibir una respuesta es una de las respuestas más contundentes que puedes recibir. El problema es cuando no queremos también reconocerla y justamente cortar esa comunicación, porque por supuesto que podemos tener motivos. Tal vez la persona no nos respondió algo importante y su respuesta, carente de sentido, carente de información, es algo que se transformó en una falta de voluntad manifiesta. Y esa falta de voluntad, al nosotros pensarla, recordarla, pensarla, dudar, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué esta persona no me respondió? Se transforma no en fondo, se transforma en figura. Y el fondo es aquello que a tu alrededor se suspende. Y es esa angustia que empieza a aparecer tras el haber recibido una respuesta vacía. Una respuesta que no llega. El potencial de crear y fracturar el sentido de estos elementos y estos signos es justamente aquello sobre lo que quiero hablarles a continuación. Hay una autora chilena que está radicada en España, pero gran parte de su vida vivió en Valparaíso. Se llama Andrea Soto Calderón. Y ella escribe un libro que, debo decir, es uno de mis libros favoritos de este último tiempo, llamado La performatividad de las imágenes. La performatividad de las imágenes. Estará hablando de la performance, estará hablando de alguna construcción elaborada, reiterativa en el tiempo de las imágenes, estará hablando de una obra en particular. Es un libro que recomiendo mucho para cualquier persona que le interese profundizar en la construcción de significado a través de las imágenes y cómo entendemos nuestra relación a estos elementos de nuestro lenguaje. Porque existen elementos dentro de la comunicación actual que al darlos por hecho son asumidos como verdades. Es decir, al no existir un cuestionamiento, al no existir una nueva posibilidad de apertura de algo, generamos una realidad que puede ser para bien o para mal tendenciosa. Para poner un ejemplo muy simple antes de profundizar en el libro, estoy pensando en cuando tenemos que enfrentarnos a un símbolo gráfico, una marca. Cuando vemos una marca, es habitual encontrarse la pregunta: bueno, ¿y qué significa? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese símbolo? ¿Por qué lo pusieron? Cuando pensamos en marcas de zapatillas, imagino que ya estarán pensando en por lo menos 3 marcas distintas que son las conocidas top of mind, es decir, las primeras marcas que se te vienen a la mente. Imagina cualquiera de los símbolos de esas marcas e imagina cuál es el significado que hay detrás de eso. Y la verdad es que vas a quedar constantemente con una sensación de duda, porque no tienes
aparentemente información suficiente para entender nada o desprender nada exactamente de ese símbolo. Ya lo decía Luciano Cassisi y Norberto Chávez en sus libros en sus textos y publicaciones sobre la capacidad de un símbolo gráfico de transmitir mensaje, que no es esencialmente ese su rol, sino que su rol es el de identificar a una organización. Entonces, en el texto de Andrea Soto Calderón, nos enfrentamos de alguna forma a una manera muy interesante de denominar esta diferencia entre la imagen que es performativa y la imagen que no se performa de alguna manera. Justamente porque no es que haya una imagen que sea necesariamente no performativa, sino que ella define la performatividad como una forma de mirar. Es decir, cualquier imagen puede ser entendida desde la performatividad. Pero eso depende del potencial que tenga la obra misma de ser leída nuevas veces o en nuevas ocasiones. Un símbolo gráfico, como por ejemplo los logotipos y signos marcarios de estas empresas de zapatillas que te mencioné al comienzo, es muy posible que no contengan suficiente información, que contengan un trazo más bien vectorial, liso, puro, un color digital perfecto, que está perfectamente alineado con toda la comunicación de la imagen corporativa asociada a esa empresa, que se observan y se aprecian tanto en el diseño como grandes obras de la tecnología incluso, porque para construir un logotipo hay que construir y utilizar tecnología. Entonces, este signo no es un signo que nos aporte suficiente información. No me aporta con qué material está hecho, no me aporta con qué textura se siente cuando lo toque, no me aporta un sonido, me aporta simplemente el signo. Es equivalente entonces a un carácter tipográfico que compone un gran dialecto de todas estas marcas que conocemos. Por eso podemos generar prácticamente un abecedario de marcas gráficas que tenemos asociadas en nuestro cerebro. Haz el ejercicio, trata de pensar en todas las marcas que has consumido en tu vida, asocia a ellas el signo gráfico o logotipo de su marca y posiciónalos en tu mente como un calendario, ordenadas como un calendario, en filas y columnas. Tal vez puedas construir una gran cantidad de marcas y te puedas dar cuenta de que tienes un gran conocimiento sobre esos signos y te puedes dar cuenta de que justamente los tenías muy asociados e internalizados. ¿No es extraño entonces que estamos aprendiendo algo a través del capital, a través de la mercancía, a través de algo que me están vendiendo? En cambio, el lenguaje pareciera operar con otras reglas, con otros objetivos, con este objetivo de comunicar algo y construir un sistema lógico de caracteres tipográficos que me permita leer cuando los posicione en conjunto. Justamente son algunas de estas diferencias las que aborda Andrea en su libro. En un momento dice: en cuanto a la performatividad de las imágenes, no es lo que existe lo que requiere de nosotros, es justamente aquello que no existe lo que nos necesita. Esas realidades que son aún inexistentes, que no tienen imagen, y eso no quiere decir levantar algo para ser visto necesariamente, no se trata de hacer una reducción de la imagen, sino de una complejidad que se da en distintas capas. Esto que acabo de citar es parte de lo que desarrolla Andrea en una charla que está disponible en YouTube y la pueden ver con el mismo título del libro, donde nos explica un poco y profundiza en algunos elementos que son interesantes de la lectura. Una de las cosas que más me queda del libro es el potencial de generar y crear fracturas de sentido, porque es ahí donde aparece un potencial de la imagen, un potencial de afectar, de decir cosas nuevas, de ser entendida de nuevas formas y de generar nuevos sentidos. Un objeto de diseño es habitualmente un objeto que no está sujeto a nuevas interpretaciones y a nuevas fracturas, porque es un objeto que está cortado, es un objeto que ya está dicho, es un carácter tipográfico que en su conjunto puede decir nuevas cosas.
pero no tiene un potencial propio como obra. Tal vez sería la mayor aproximación que puedo hacerme por ahora al debate sobre arte y diseño, porque el arte, por otra parte, nos permitiría entonces generar constantes fracturas del sentido, encontrar distintas tonalidades emocionales dentro de una obra pictórica del siglo XX. El arte moderno, por ejemplo, podríamos encontrar también algunas cualidades históricas presentes dentro de los poemas que se escribieron en el período de la posguerra, 1945 en adelante. Podríamos generar entonces una nueva forma de entender aquellas imágenes a las cuales nos vamos enfrentando, porque las leemos hoy en día con nuestro nuevo sesgo, con una nueva forma, una nueva mirada, una nueva lupa, un nuevo lente. Podemos así entonces hoy en día juzgar a autores que cometieron atrocidades en su tiempo o que dijeron comentarios que hoy nos parecen completamente fuera de lo moral, y podemos mirarlos hoy con esta nueva perspectiva, con estas nuevas experiencias, porque al final el lenguaje también es memetizable en sí mismo, porque va repitiéndose, se va cargando de contenido y lo volvemos a mirar hoy con todo el conocimiento que ya tenemos por acumulación. Andrea, en esta entrevista, en esta charla que da, también dice en un momento una frase que me gusta bastante, que es: la mayor opacidad de nuestro tiempo es el exceso de luz. Claramente es una frase que hace alusión al uso de las pantallas digitales. También hace alusión a la constante aparición de luces en nuestro día a día. Incluso podríamos pensar en el hecho de estar con las luces encendidas durante la noche, que nos aísla del potencial de ver el cielo estrellado o ver la noche azul, oscuro, profundo, porque en eso que denominamos naturaleza no existe aquello que es llamado luz. El mundo es oscuro. Alguna vez leí por ahí el dato que me gustó mucho: el estado natural del universo es la oscuridad. Tenemos aquí la casualidad de recibir un sol que nos alumbra con un ciclo que es prácticamente reiterativo en un margen de tiempo corto, que son las 24 horas del día, en los que la Tierra, en su movimiento de rotación y traslación, permite incorporar los rayos de luz del sol que iluminan nuestro paisaje. Pero que sin embargo, si eliminamos el factor del sol, el universo queda más bien oscurecido. Claramente la Vía Láctea no es la única galaxia, por ende el Sol no es el único Sol, no es el único objeto que emita tal cantidad de luz. Pero piénsalo un segundo: sin Sol, la Luna no brillaría. Esos destellos, reflejos de la superficie lunar que llegan a la Tierra de noche en una luna llena, que dan la ilusión de que la noche no es tan oscura, son parte, por supuesto, del efecto del astro solar que tenemos, que nos permite finalmente recibir luz y hacer nuestras vidas con luz. La mayor opacidad de nuestro tiempo es el exceso de luz. Por supuesto que también hay ahí una crítica a quien no habitamos comúnmente nuestros espacios de oscuridad, no habitamos nuestros espacios no intervenidos. Se generan imágenes nuevas e interesantes, profundas y distantes en aquellos momentos en los que estamos con la luz apagada, por ejemplo. De hecho, te voy a dar una pequeña tarea. La próxima vez que vayas al baño, apaga la luz. Realiza tus necesidades con la luz apagada y cuéntame por favor después cómo te fue, porque se transforma en una experiencia muy distinta. Interactúas con otro sentir, el aroma, que puede ser para bien o para mal. Cuando laves tus manos vas a experimentar algo muy distinto de lo que estás habituado o habituada. Entonces, inténtalo y podrás darte cuenta que nuestro estado natural,
Es decir, nuestro estado memetizado hoy en día es el estado de la luz. Y son aquellas cosas las que también opacan el entendimiento y la generación de sentido. La eficacia de las imágenes se construye a partir de una tensión entre semejanza y disimilitud. Para que haya imagen, es necesario que se introduzca una diferencia. En ese intersticio, en esa laguna, la imagen encuentra su modo propio de funcionamiento, leve e imperceptible. Ser imagen es siempre semejar, y desemejar a la vez, esto es, torcer el sentido de al menos un elemento reconocible a partir de equilibrios ligeros que juegan con su estructura. Ciertamente en la construcción de una imagen se nos está hablando sobre cómo la diferenciación de lo que entendemos como figura y fondo, como objeto y sujeto de la imagen, cómo esa relación es lo que constituye a la imagen en sí, porque es a partir de eso donde podemos comenzar a pensarla. Si vemos una imagen y manejamos cierta información sobre el paisaje que, por ejemplo, se me presenta en esa fotografía, si yo no reconozco el lugar, si yo nunca he visitado ese lugar que aparece en el paisaje, es muy posible que mi comprensión de la imagen en su totalidad sea bastante limitada, porque de esta forma me costará mucho entender cuál era la textura de las piedras o de los elementos que ahí habitan, cuál es la sonoridad que hay del paisaje. Si es una fotografía de playa, ¿se escuchan gaviotas? ¿Se escuchan aviones? ¿Se escuchan barcos? ¿El mar está agitado? ¿El mar está calmo? ¿Se escucha el ruido de las personas en la playa? Entonces tenemos que comenzar a pensar la imagen como una relación también entre esta semejanza o esta relación que puedo tener en la construcción imaginaria que yo mismo voy haciendo a la hora de ver el objeto imagen me refiero. Más adelante en el texto menciona también otra aproximación que me gusta harto al generar esta ruptura del tiempo, esta ruptura de lo que podemos comprender a través de las imágenes, que no es solo el objeto visual que se propone, sino también el objeto sonoro, el paisaje, el entorno e incluso la historia, y cuáles son los medios productivos por los cuales esa imagen se pudo dar. Volviendo al caso de las cavernas, ¿cómo se genera esa imagen? ¿Se construye con pintura hecha a partir de ceniza, de arcilla coloreada? ¿O se construye con un dispositivo digital, con un pincel con óleo o con un lápiz grafito? ¿Se construye con una grabación en un micrófono de alta fidelidad? ¿O se construye con una grabación en cinta eléctrica? Entonces, cuando profundiza en esa parte me gusta bastante el siguiente texto, que dice: si la función del arte ya no es la de elevar bellas formas para ser contempladas, sino la capacidad de reorganizar relaciones y espacios que resistan al dominio de las prácticas alienantes del capitalismo, entonces las obras de arte deben ser analizadas, ante todo, desde las relaciones con sus propias condiciones de producción, tener presentes las relaciones productivas entre arte y sociedad, romper con la distancia que separa al artista del proletariado y con la concepción burguesa de arte como creación para la contemplación. Es decir, el arte también debe ser entendido en su contexto sociopolítico, debe ser entendido en su contexto material. ¿Cuáles son aquellos elementos que nos permiten construir imágenes? Por supuesto que en el diseño también existe esta diferenciación y que también será parte de nuestro objeto de estudio. Sin embargo, en el arte podemos encontrar la constante posibilidad de generar nuevos significados, de generar nuevas aperturas, espacio que en el diseño no encontramos, porque el diseño suele estar sujeto a la funcionalidad y al hacer reconocibles los elementos, y tal como te dice el ejercicio mental hace un rato de imaginar todas estas marcas como un calendario, ahora te traigo el cambio, que eso fue esencialmente para que pudieras imaginarlo. Ahora piénsalo como un abecedario, como una serie de elementos que tú puedes utilizar para comunicarte. Si bien mi relación con las imágenes ha ido cambiando y se ha ido transformando a lo largo del tiempo, antiguamente al pintar, experimentar la textura del pincel con el lienzo, luego estar trabajando en formatos digitales para
entregar los proyectos de la universidad para posterior estar diseñando el entregable que después sería impreso para ser utilizado en un local. Es también para mí entretenido, interesante pensar las imágenes desde el potencial no utilitario que puedan tener, es decir, el potencial de la experiencia en sí misma. Algunas relaciones que tengo con las imágenes en ese plano son, por ejemplo, el consumo de hongos alucinógenos. Una experiencia que para mí fue tremendamente significante, donde pude observar y comprender el mundo desde esta perspectiva que se plantea muy bien y se grafica, por ejemplo, muy bien en una película que se llama Midsommar, que si no me equivoco es bastante reciente, debe ser del año 2016 o algo así. 2019, es una película del año 2019, donde la protagonista se enfrenta también a una experiencia con alucinógenos. Y siento yo, de todas las películas y escenas que he podido ver donde se utiliza el recurso de efectos especiales o postproducción para graficar o mostrar un evento de este tipo, es decir, un viaje alucinógeno, siento que es de las películas que está mejor desarrollado, siento que funciona bastante bien. Entonces fue muy interesante para mí enfrentarme al visualizar el mundo a través de esta lente de distorsiones y movimientos, como una obra de Van Gogh, donde se pierden los bordes, donde se funde el agua con el cielo, donde el sol impacta en las hojas, generando fractales que son sentidos, a través de tus medios sensibles, como el tacto, la vista, el oído. Se agudizan un poco los sentidos y las imágenes de alguna manera cobran mayor relevancia en tu vida. Los colores vibran con mayores intensidades. Al cerrar los ojos se generan estas figuras geométricas repetitivas y constantes que se quedan mucho rato pegadas en tu retina. Algunas de las cosas que más me quedan es cuando fui parte de un árbol. o así lo sentí. Sentí que literalmente pertenecía al árbol. Mi relación a la madera era muy interesante en ese momento. También recuerdo los caballos que vi en ese momento. Unos caballos que estaban de pie en una cerca. Eran cerca de 4 o 5 caballos. Pero que tras mi lente de estar observando el mundo con este nivel de distorsión, se armaban unas imágenes muy interesantes, unos caballos de cuello largo, de patas flacas, que tenían una distancia entre el suelo y la tierra muy distinta a la realidad. La sensación era como un cuadro de Dalí. Estos elefantes que tiene pintados, esos eran los caballos de Dalí, así le llamaría yo. O similar también a las formas alargadas y extrañas en cuanto a sus tonalidades que pinta la artista Georgia O'Keeffe, donde por ejemplo en estos esqueletos o en estos cráneos que pinta se observan unas dimensiones que son un poco más largas, con unas texturas muy suaves, muy agradables al ojo humano. Es así como vi estos caballos. Entonces la experiencia de utilizar estos potencializadores, diría yo, o catalizadores de la imaginación, permiten construir nuevas imágenes y nuevas formas en las cuales el mundo va cobrando sentido y relevancia para nosotros, porque es ahí donde puedo rescatar aquellas cosas que me hacen sentir que es realmente importante y que no. ¿Dónde está la figura? ¿Dónde está el fondo? Desaparecen ciertos elementos, la escucha se agudiza y se centra en otras cosas. Por supuesto que al decir todo esto no estoy generando una recomendación de que nadie pruebe los hongos alucinógenos. No estoy diciendo que sean positivos ni negativos, solo estoy relatando cuál es mi experiencia en torno a ellos. Ahora, puedo decir como síntesis que es una experiencia segura dependiendo de cómo se realice, de que siempre debe ser supervisada por alguna persona profesional o que bien sepa del tema, y que siempre debes informarte antes de tomar cualquier determinación en torno a eso. Pero las imágenes que se construyen son y contienen un potencial de reimaginación del universo y la experiencia que no me extraña para nada que sean recomendados hoy en día para tratar síntomas depresivos o para tratar la depresión a largo plazo, porque justamente es la experiencia de vivir un otro posible, cuando a veces la depresión genera un todo es imposible.
Ese es el potencial que tiene el hongo alucinógeno en su conjunto con el reino fungi y todo aquello cuanto desconocemos de su aparición y su relación con nuestra vida. Bien, para ir acercándome al final de este capítulo, quiero hablar simplemente sobre algunas cosas relacionadas a la identidad. Porque las imágenes y los imaginares también van apareciendo en cómo voy representando y catalogando y etiquetando a las personas que van apareciendo en mi vida. El rostro como potencial de la comunicación y la identificación. Es muy raro hoy en día ver todavía a las personas con mascarilla, armarme una imagen visual de la persona, anclarla como en mi catálogo de seres humanos. Listo, conocí a esta persona, la etiqueto con este nombre, y que después, al observarla sin mascarilla, me doy cuenta de que de alguna forma esa imagen que yo terminé de armar en mi cerebro, en mi mente, no estaba completa, porque cuando la veo con el contexto de la realidad, cuando se genera el contraste con la realidad, muchas veces es disímil. Es un contraste que no se cierra, que no funciona y genera un conflicto en ti, porque pero si yo te imaginaba distinta, yo te imaginaba distinto, ¿por qué eres así? No puedes preguntarle a una persona por qué es así, porque la persona simplemente es así. Es solo que en tu mente, al no tener la información completa, la intentó cerrar de alguna manera, intentó imaginar cómo era. Pasa, por ejemplo, al ver una persona y ver una foto de la persona, porque cuando la ves en 3 dimensiones, cuando logras ver el perfil de la cara, por ejemplo, se transforma en algo muy distinto, lo cual es profundamente interesante para hablar de la identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Es tu foto de frente? ¿Es tu foto de perfil? ¿Es una foto en diagonal? ¿Cuál es la relación a este rostro que eres tú? Si es un rostro en 3 dimensiones, ¿será que acaso entonces estamos memorizando constantemente a las personas en esta tridimensionalidad? Y de esa forma me preguntaría cuánto es suficiente para poder identificar y reconocer a una persona. Bien sabemos que, por ejemplo, podemos reconocer la voz de nuestra madre solo por su voz, pero también son fenómenos no solo de la figura, sino del fondo, el ritmo, los espacios de silencio que deja al hablar, la velocidad que utiliza al hablar, la entonación, las palabras, las fábulas, los dichos que utiliza tu madre para poder referirse a ti, e incluso los apodos que utiliza. ¿Qué se necesita entonces para generar una identificación? Se necesita un rostro, se necesita una voz, se necesita un cuerpo, se necesita un tacto, se necesita una temperatura. Yo soy de las personas que habitualmente cuando saluda a alguien intento sentir la textura de su piel, la textura de la ropa que lleva puesta, el aroma que expele esta persona, sea positivo o negativo. Para mí esas son categorías que son a posterior. La primera necesidad que tengo es la de sentir el olor de la persona, porque de alguna forma me entrega cierta información. Sentir también la temperatura de una persona, tal vez en un contacto un poco más íntimo, pero es posible, siempre de forma consensuada, por supuesto. ¿Será posible entonces hacerme una idea y generar una identificación a partir de elementos que son no necesariamente el rostro de una persona? Porque tal vez podríamos estar de acuerdo en que el rostro es uno de los más importantes, pero definitivamente no es el único. Cuando hablamos, por ejemplo, de una marca, volviendo al tema de estas zapatillas, ¿qué se necesita para una identificación? ¿Solo el signo gráfico o se necesita la palabra con el nombre de la empresa también? Se necesita el logotipo, el texto, habitualmente conocido así, y el signo al lado, o puede estar solo el signo y yo pensar igualmente en la palabra. Y esa es una de las tareas que tiene el diseño de sistemas de identidad visual, justamente el diseñar un signo marcario que permita pensar en una palabra al ver un elemento visual, un signo, que se puede transformar incluso en un símbolo. De esta forma, el trabajo del diseñador y la diseñadora se transforma en memetizar, sintetizar información, generar un contenedor que contenga, valga la redundancia, la suficiente información para poder enfrentarse a un nombre,
a una empresa, a una organización, a un lugar. Siempre me ha llamado la atención la astrología. No es porque sea algo en lo que yo crea necesariamente, pero para bien o para mal sé bastante del tema. Siempre me saltó la pregunta, ¿cuándo parte el signo exactamente? ¿En qué momento soy Capricornio? ¿En qué momento soy Virgo? ¿En qué momento soy Géminis? ¿Soy Capricornio en este momento en el que estoy hablando? ¿O soy Capricornio en el momento en el que me voy a dormir? Porque ¿hay alguna forma en la que duermen los Capricornios? ¿Hay alguna forma en que cocinan los Géminis? Y si bien existen toda una serie de clasificaciones de conductas y normativas o alguna forma parámetros que están prescritos para cada uno de estos signos, son entendidos más bien como patrones de comportamiento, es interesante pensar qué es lo que definiría eso, más allá de profundizar en el debate donde no quiero entrar porque para mí la respuesta es bastante clara en cuanto a que creo más bien en la ciencia en ese sentido. Una de las preguntas que me queda en torno a esta relación con el signo y el comportamiento es ¿en qué momento comienzo a hacerlo? Comienzo a hacer mi signo, en mi caso que yo debido a mi fecha de nacimiento soy Capricornio. Comienza en ese momento en el que abandono el útero de mi madre para enfrentarme a un mundo exterior donde tengo que comenzar a respirar oxígeno por mi propia cuenta. Ocurre en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide fecundó al óvulo. Ocurrió en el momento de que cerca de los 4 años, 3 años de edad, comienzo a tomar conciencia del mundo y a poder verbalizarla a través de palabras, porque antes tomo conciencia, pero tal vez no logro relacionarme con el mundo a través del lenguaje hablado. Entonces, ¿cuándo comienza mi signo solar? Porque ese es mi signo solar, por cierto, el signo que marca mi fecha de nacimiento, pero hay toda otra conjugación de elementos que por ahí participan. ¿Y cuándo comienza mi ascendente? ¿Comienza en el mismo momento? ¿Comienza después? ¿Comienza a llamarse ascendente el signo en el momento en el que me comporto de determinada forma? Porque si fuese así, entonces la astrología estaría desmontada en sí misma, ya que no sería nada predicho, sino que solo construcciones que voy haciendo a medida que voy leyendo. Te comportaste más bien como un Géminis. Entonces yo podría cambiar aparentemente cuál es mi signo, determinando el momento, la situación, la emotividad o el contexto en el que estaba. ¿Será entonces que la astrología tiene algo de no predictiva, sino que de lectura del pasado? ¿Cuál será entonces el momento en el que me origino yo y me constituyo un yo como un mismo o una misma versus el momento en el que me relaciono a un otro? Sabemos que a través del lenguaje es que nos relacionamos con las personas y esta relación nunca está terminada, nunca está dicha. Una conversación nunca es un guión. Una conversación es un viaje, es una aventura que no termina. Y así mismo es toda relación con un ser humano. Así mismo es toda relación con la naturaleza. Es una relación que no está dicha, que no está predeterminada, que se dice cuando se dice, cuando se hace objeto de estudio, cuando se hace cuestión sobre el tema. Es de esta forma que nos enfrentamos a una performatividad de los imaginares, una performatividad de las cosas que voy reconociendo como significantes, esas aperturas de sentido que voy encontrando en nuevos elementos que recojo a partir de imágenes que fueron construidas en otro tiempo. Ese recuerdo, esa escena que tengo de haber compartido tiempo con alguna persona que valoré mucho durante un momento de mi vida, tal vez hoy la vuelva a valorar de otra forma, con otros ritmos, con otras palabras, con otros sentires, con otros imaginares, porque puedo fracturar el sentido, puedo dejar de creer que aquello que hice en ese momento determinado fue terrible, fue lo único, porque mientras estaba ocurriendo eso en lo que yo me fijé, sea lo que sea para ti en tu caso que estás imaginando ahora algún recuerdo de algún familiar, alguna expareja, algún ex amigo, amiga, ¿será que eso que tú hiciste se transformó en figura o se transformó en fondo?